Buenas noches amigos del canal. Hoy les voy a contar una historia que me mandó uno de ustedes. Se trata de un amarre, pero no de esos típicos para enamorar, sino algo mucho más retorcido y con consecuencias que jamás se imaginaron. Todo empezó con Roberto y Llurena. Roberto era un tipo normal, trabajaba en una ferretería, tenía sus 30 y tantos años y andaba soltero desde hacía un buen rato. No era feo ni nada, pero tampoco era Brad Pitt, ¿me entienden? Era de esos hombres que pasan desapercibidos, medio tímido, muy flaco, de esos que les cuesta trabajo hablar con las mujeres. Llurena era otra historia completamente. Trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno y no había hombre en el pueblo que no volteara a verla cuando pasaba. Tenía esa belleza que te deja sin palabras, pero también tenía un carácter de los 1000 demonios. Era de esas mujeres que saben exactamente el poder que tienen y lo usan sin piedad. Roberto llevaba meses tratando de conquistarla. La invitaba a desayunar, le compraba flores, hasta le escribía cartitas como si fuera un adolescente, pero Llurena no le hacía ni el más mínimo caso. Para ella, Roberto era invisible. Un día, Roberto estaba en la cantina del pueblo, ahogando sus penas con unos tragos, cuando se le acercó don Nazario. Ese viejo era conocido en todo el pueblo por sus trabajos raros. Unos decían que era curandero, otros que era brujo, pero todos sabían que mejor no meterse con él. «Oye muchacho, te veo muy decaído. ¿Problemas de amor?» Roberto, ya medio borracho, le contó toda su historia con Llurena. Don Nazario lo escuchó con atención, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Mira, hijo», le dijo el viejo, «yo te puedo ayudar, pero mi ayuda no es gratis y tampoco es de las normales». «¿Qué quiere decir?» «Yo te puedo hacer un trabajo para que esa mujer se fije en ti, pero va a tener un precio, y no hablo de dinero». Roberto, desesperado como estaba, le dijo que estaba dispuesto a lo que fuera. Don Nazario lo citó en su casa a la medianoche del viernes. La casa del viejo estaba a las afueras del pueblo. «Siéntate», le dijo don Nazario, «y escúchame bien porque no voy a repetir las cosas». Le explicó que el trabajo que iba a hacer no era un amarre común. Era algo que él llamaba el amarre del peso. «¿Y cómo es eso?», preguntó Roberto. «Es simple», respondió el viejo. «Ella va a empezar a subir de peso, mucho peso, hasta que se vea tan fea que nadie más la va a querer. Entonces, tú vas a ser el único que la va a aceptar como está, y ella no va a tener más remedio que quedarse contigo». Roberto se quedó callado. La verdad es que la idea le daba un poco de miedo, pero también le emocionaba pensar que finalmente Llurena iba a ser suya. «¿Cuál es el precio?». Don Nazario sonrió con esa sonrisa que te hiela la sangre. «El precio, muchacho, es que cuando ella suba de peso, tú también vas a subir, pero al doble. Si ella sube 10 kilos, tú subes 20. Si ella sube 50, tú subes 100. Y una vez que empiece, no se puede parar hasta que uno de los dos muera». Roberto pensó que estaba bromeando, pero la cara del viejo le decía que hablaba en serio. «¿Y si me arrepiento?». «No hay vuelta atrás, muchacho. Una vez que firmes el pacto, ya no hay salida». Roberto dudó, pero al final firmó un papel que don Nazario le puso enfrente. El papel estaba escrito con una tinta roja que olía raro, y cuando Roberto puso su nombre, sintió como si algo frío le corriera por las venas. Roberto siguió con su rutina normal, trabajando en la ferretería, pero después de unas 2 semanas, empezó a notar los cambios. Llurena, que siempre había sido muy cuidadosa con su alimentación, de repente comenzó a comer como si no hubiera mañana. La gente del pueblo empezó a comentar que la veían en la panadería comprando pasteles, en la carnicería pidiendo porciones enormes, en la tienda de abarrotes llenando el carrito de puras porquerías. Y efectivamente, empezó a subir de peso. Al principio fueron unos kilitos que casi no se notaban, pero después
se hizo más evidente. Sus vestidos le empezaron a quedar chicos, su cara se empezó a redondear, y esa cinturita que todos admiraban comenzó a desaparecer. Roberto estaba feliz. Su plan estaba funcionando, pero entonces se dio cuenta de que él también había empezado a cambiar. Tenía un hambre terrible, un hambre que no se quitaba, sin importar cuánto comiera. Se levantaba en la madrugada para ir al refrigerador, compraba comida chatarra a todas horas, y por más que trataba de controlarse, no podía parar. En un mes, Yurena había subido unos 15 kilos, pero Roberto había subido 30, su ropa ya no le quedaba. Conforme pasaron los meses, la situación se volvió cada vez peor. Yurena seguía subiendo de peso sin control. Ya no era la mujer hermosa que había sido. Su cara estaba hinchada, sus brazos gordos, y caminaba con dificultad por el sobrepeso. Pero Roberto estaba mucho peor. Había subido más de 60 kilos y se veía horrible. Ya no podía trabajar normalmente en la ferretería porque se agotaba con cualquier cosa. La gente lo veía por la calle y cuchicheaba a sus espaldas. Lo más terrible es que efectivamente el plan estaba funcionando. Yurena, que antes tenía pretendientes haciendo fila, ahora estaba completamente sola. Los hombres que antes la cortejaban ya ni la volteaban a ver. Un día Roberto se armó de valor y se le acercó cuando la vio. Ella lo volteó a ver y por primera vez en años realmente lo vio, pero no fue la mirada de amor que él había esperado. Era una mirada de desesperación. Empezaron a platicar y efectivamente Yurena se sentía sola. Roberto la consoló, la invitó a tomar un café y poco a poco se fueron haciendo amigos. Al cabo de unas semanas ya andaban juntos. Yurena había aceptado estar con él, no por amor, sino porque se sentía tan fea que pensaba que Roberto era lo único que podía conseguir. Roberto pensó que había ganado, que finalmente había conseguido lo que quería, pero no contaba con lo que venía después. El peso siguió aumentando para los dos. Yurena ya pesaba casi el doble de lo que pesaba antes, pero Roberto pesaba casi el triple. Tenía problemas para respirar, para caminar, para hacer cualquier cosa. Fueron al doctor y les dijeron que tenían que hacer dieta urgentemente, que su salud estaba en peligro. Pero por más que trataban, no podían parar de comer. Era como si algo dentro de ellos los obligara a seguir engordando. Roberto se dio cuenta del horror de lo que había hecho. No solo había destruido la vida de Yurena, sino que había destruido la suya propia. Yurena estaba con él, sí, pero no por amor. Estaba ahí porque se sentía tan mal consigo misma que pensaba que no merecía nada mejor. Siguieron subiendo de peso, mes tras mes. Roberto ya no podía trabajar, y Yurena tuvo que dejar su empleo. La cosa se puso tan grave que Roberto decidió ir a buscar a don Nazario para ver si podía deshacer el trabajo. Pero cuando llegó a la casa del viejo, se encontró con que había muerto hacía un mes. Los vecinos le dijeron que don Nazario había muerto de un infarto, solo en su casa, y que no conocían a su familia ni nada. Roberto se desesperó. Fue con curanderos, con brujos, con todo el que se le ocurrió, pero nadie sabía cómo deshacer lo que don Nazario había hecho. Yurena ya pesaba más de 100 kilos, pero Roberto pesaba casi 200. Ya casi no podía salir de su casa, tenía problemas cardíacos, diabetes, y los doctores le decían que si no perdía peso rápido, se iba a morir. Pero Yurena también estaba muy mal. Tenía problemas en las rodillas, en la espalda, y estaba cayendo en una depresión terrible. Roberto no pudo más. Le confesó todo a Yurena. Le contó del amarre, del pacto con don Nazario, de todo. Yurena se puso como loca. Le dijo que había arruinado su vida y que era un monstruo. «Tú me convertiste en esto». Roberto lloraba y le pedía perdón.
pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y no había forma de repararlo. Llurena se fue de la casa esa misma noche y Roberto nunca más volvió a saber de ella. Roberto se quedó solo, con su peso monstruoso y con la culpa de lo que había hecho. Siguió engordando hasta que un día lo encontraron muerto en su casa. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco, pero la gente del pueblo sabía la verdad. Roberto había muerto por su propia maldad, por su obsesión enfermiza y por meterse con fuerzas que no entendía. Y esa es la historia que me mandó Carlos, amigos. No sé si creerla o no, pero les voy a decir algo. Hay lecciones aquí que todos deberíamos tomar en cuenta. Que el amor no se puede forzar. Si alguien no te quiere, no hay brujería ni amarre que vaya a cambiar eso de verdad. Que cuando juegas con fuerzas oscuras, siempre hay un precio que pagar. Y ese precio, casi siempre, es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Que la obsesión por alguien que no te corresponde puede convertirte en un monstruo. Roberto destruyó la vida de Llurena y la suya propia por una obsesión enfermiza. Y con eso termino la historia de hoy. Si a ustedes les ha pasado algo similar o conocen casos parecidos, déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, cuídense mucho, porque las fuerzas oscuras siempre cobran su precio.